Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Mi nombre es Agustín del Valle, soy el director del Observatorio EOI de Economía Global y vamos a empezar este ciclo del observatorio. Me vais a permitir que hoy, como primer día, use 5 minutos antes de la sesión para decir en qué consiste el ciclo y la mecánica. Es un ciclo que llamamos el día después. Indudablemente la palabra el día después es una metáfora, es decir, los efectos que ha producido la pandemia, porque el día después no sabemos cuándo esta pandemia se irá, desgraciadamente. Pero vamos a empezar a tratar los efectos económicos de la pandemia. Y en este ciclo hemos preparado 15 sesiones por online, por videoconferencia, de las cuales 8 tendremos antes del verano, hasta fin de junio, y 7 después del verano. Este ciclo tiene dos características. Una, como no puede ser menos, la humildad de los ponentes, porque los ponentes se enfrentan a una gran incertidumbre y no pueden más que razonar, decir alguna idea, atisbar, pero no pueden sentenciar. Dos, el deseo de aportar ideas para la solución. Es otra cosa que tienen muy claro los ponentes. No vamos solo a examinar los efectos catastróficos, que los hay y que los conocemos, sino a aportar ideas de cómo podemos salir. Los temas de estas 15 sesiones se dividen en dos bloques. Antes del verano, por decirlo así, hablamos de los grandes efectos de la pandemia. Es decir, esta primera sesión son los efectos a nivel mundial y a nivel de la economía española, pero luego hablaremos de los efectos globalizados sobre la globalización, sobre las grandes áreas del área de Europa, del área Asia, del Estados Unidos y sobre los efectos sobre las empresas y sobre el nivel de empleo. Esto es el primer bloque de este ciclo. El segundo bloque, después del verano, viene a ser algo así como lo que tenemos que hacer en los distintos aspectos de nuestra economía como efecto de la pandemia. Es decir, cómo tendremos que cambiar el sistema sanitario, cómo nos debemos enfrentar al sistema educativo, cómo nos debemos enfrentar a la política fiscal, al cambio climático, al sistema de pensiones, toda esta serie de aspectos. Para todo ello tenemos un grupo de ponentes de primera división. Primero, los miembros del Consejo Asesor del Observatorio y segundo, los ponentes más habituales de nuestro observatorio. Hasta aquí las características del ciclo. Ahora voy a decir cómo será la mecánica. Tendremos una sesión semanal todos los jueves a esta misma hora, excepto dentro de 2 jueves, que será a las 4:30, porque la ponente vive en Hong Kong, y si no, le haríamos hablar a medianoche de su país. O sea que la vamos a adelantar un poquito, dentro de 2 semanas, Alicia García Herrero. Pero todas las demás serán los jueves a las 6:30, excepto también un lunes en el que el director general del Banco de España tiene que estar en Frankfurt, en la reunión de gobernadores del Banco Central Europeo, y no puede hablar hasta el lunes. Segundo, la mecánica de cada sesión. Cada sesión será una entrevista en la que habrá un entrevistador o moderador que irá preguntando al ponente y el ponente irá contestando con o sin transparencias como mejor le plazca. Por último, y solo al final, mientras tanto los del auditorio vais a tener cerrados los audios, solo al final podéis escribir todas las preguntas que queráis. En el back office estaremos alguien seleccionando estas preguntas para que se las traslademos al moderador
y él vaya preguntándoselas al ponente. La sesión de hoy. En la sesión de hoy el ponente es Rafael Domènech. Rafael Domènech es uno de los principales analistas macroeconómicos que tiene este país. Es analista de macroeconomía de BBVA Research, es catedrático en la Universidad de Valencia y es miembro del Consejo Asesor del Observatorio. El entrevistador o moderador será nada menos que el presidente de la EOI, Raúl Blanco. Raúl Blanco es secretario general del Ministerio de Industria y como tal presidente de la EOI, que es una fundación que depende del Ministerio de Industria. Y sin más, doy la palabra a nuestro querido Raúl. Raúl, tienes la palabra. Muchísimas gracias, profesor. Primero de todo, darles la bienvenida a todos ustedes. Veo aquí que somos ya 208 asistentes, con lo cual es una buena noticia que nos muestra también la capacidad de la digitalización, la capacidad que en un acto público más de 200 asistentes previo a esta situación actual, pues ya sería un gran éxito. Ahora en digital, pues sin duda es una buena noticia y además nos permite compatibilizar nuestra asistencia sin tenernos que desplazar físicamente. Con lo cual, un placer estar aquí con todos ustedes y sin más voy a entrar muy directamente ya al diálogo que vamos a mantener con el ponente, dado que hoy el interés es conocer su opinión, sus perspectivas, los recientes análisis que han realizado desde BBVA Research y, por tanto, empezaremos con una pregunta general, luego ya iremos entrando en el detalle cómo iremos avanzando en los diferentes temas a nivel macroeconómico y a nivel también geográfico, lógicamente manteniendo el interés en España. Sin más, yo le quería, bueno, ya la bienvenida al profesor, agradecer, por supuesto, a Rafael Domènech que esté aquí con nosotros y lanzarle una primera pregunta y es cómo la COVID-19 está afectando a la economía mundial. Con esa humildad que nos transmitía el profesor Agustín, de decir cómo iniciamos esto, en qué punto estamos y cuáles son los primeros datos que podemos dar. Muchísimas gracias, Rafael. Adelante. Muchísimas gracias, Raúl, y muchas gracias a la Escuela de Organización Industrial por esa invitación. La verdad es que es un auténtico lujo poder abrir este ciclo del observatorio que ha presentado Agustín, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de hoy. Bueno, he preparado una presentación para acompañar, ¿no?, con cierta evidencia este diálogo que vamos a tener en la primera parte, antes de pasar a las preguntas que puedan hacer los asistentes. Y el primer mensaje que quiero dar es que ya algo que conocemos todos, ¿no? La crisis del coronavirus es una crisis sanitaria que se ha transformado rápidamente en una crisis económica que va a suponer una recesión prácticamente sin precedentes de la economía mundial, ¿no? En esta lámina que tenéis aquí se puede ver perfectamente cómo las medidas de confinamiento, que son muy importantes desde el punto de vista de control de la epidemia, sin embargo tienen un coste en términos de... Un momentito. Tienen un coste en términos de movilidad de las personas, de desplazamiento al lugar de trabajo, como podéis ver, que es muy importante. Hay diferencias entre países, los países de la Asia Oriental, países como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, que han sido capaces de controlar esta pandemia con unas medidas de confinamiento más suaves, porque aprendieron mucho del SARS en el año 2003 y por lo tanto
digamos que ya estaban preparados para una situación como la que estamos viviendo ahora. Esto no es el caso de los países europeos, como podemos ver, tampoco es el caso de los países en América Latina o en Norteamérica y tampoco en otras regiones en el mundo. Vemos que en general la movilidad se ha frenado entre un 40 y un 70%, dependiendo de los países, y por lo tanto esto tiene un coste muy importante. Hemos empezado a conocer datos. Aquí aparecen algunos que tienen que ver con los indicadores de PMIs. Ayer conocimos, por ejemplo, también los indicadores de PMIs de servicios del mes de marzo. Los últimos disponibles muestran claramente una contracción de la actividad económica sin precedentes, y hemos conocido la semana pasada también los datos correspondientes al crecimiento, a los indicadores de contabilidad nacional del primer trimestre. Es importante destacar que en ese primer trimestre solo tenemos datos que hacen referencia en general a las 2-3 últimas semanas del trimestre, que fue cuando empezó el confinamiento. Es decir, que es preocupante, pero tenemos que tener en cuenta que lo peor en términos de caída de actividad económica se está produciendo en estos momentos en el segundo trimestre. Con todo esto, pues lo que tenemos lógicamente es un conjunto de restricciones a la actividad económica, cierre de sectores productivos, en algunos casos prácticamente al 100%, en la medida que no son actividades esenciales, y por lo tanto claramente no solo menor actividad, no solo menor demanda agregada, no solo retraso en las decisiones de inversión de las empresas, sino también, y muy lamentablemente, en algunos casos, de una importante destrucción de empleo. Si quieres lo dejo aquí, Raúl, Sí. para seguir con el debate antes de plantearte Perfecto. un poco las perspectivas que tenemos por países. Aquí la pregunta sería, hemos visto unos primeros efectos. ¿Cuáles serían esas previsiones? Ahora mismo lo apuntabas ya. Y también respecto a la situación y a pesar de la dificultad, ¿cuán duraderos serían los efectos del impacto de la COVID-19 en estos primeros análisis que estáis realizando? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta que a la hora de hacer recesiones por parte de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea que apareció ayer, o cualquier institución de las que nos dedicamos al análisis y realización de perspectivas económicas, por un lado, lo primero que tenemos que hacer es una previsión de cuánto dura este periodo de confinamiento. En segundo lugar, de cuál es la intensidad de la caída de la actividad durante el periodo de confinamiento. En tercer lugar, la desescalada, cuál va a ser, ¿no?, la recuperación de la actividad. Y bien, luego en cuarto lugar, ¿qué impacto puede tener más o menos duradero, con diferencias entre sectores, esta crisis sanitaria? Y por último, hay que tener en cuenta claramente también los efectos de las políticas económicas que han tratado de poner a las economías en hibernación durante este periodo de confinamiento para recuperarlas con el menor daño del tejido productivo, pero no todas las medidas son iguales, no todas posiblemente tengan la misma eficacia, y por lo tanto todos estos elementos, incluso con una posibilidad que hoy por hoy en nuestros escenarios base no contemplamos, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, el hecho de que puede, incluso al final de este periodo de confinamiento, algunos trimestres más adelante, en otoño o en invierno, incluso se podría dar un rebrote de esta pandemia. Por lo tanto, con todos estos interrogantes, en general, lo mejor que podemos hacer es establecer unos intervalos en las previsiones económicas
de lo que suponemos que va a ser la caída de actividad, la disminución del Producto Interior Bruto en 2020. En esta lámina tenéis las previsiones, las últimas previsiones económicas que nosotros teníamos antes de conocer los datos del primer trimestre, que conocimos a finales de la semana pasada. Son esos datos de caída del primer trimestre en general han estado en la parte baja, en el rango bajo de las previsiones económicas y por lo tanto suponen un sesgo a la baja en los intervalos que tenemos en esta lámina. Si eso es así, pues el crecimiento económico, la caída de actividad, por ejemplo, en Estados Unidos, va a estar entre el 4,5 y el 7, posiblemente más cerca del 7. En el caso de Europa, las previsiones que tenemos es una caída entre el 5 y el 8%. En China algo menos, posiblemente entre el 1 y el 2% de crecimiento. Hay que tener en cuenta de dónde venía China, ¿no? De crecer por encima del 6% el año pasado, ¿no? Y en general lo que tenemos es una previsión de una caída del Producto Interior Bruto a nivel mundial en el entorno del 2,5%. Si comparamos estas caídas de la actividad económica con la gran recesión del año 2008-2009, veremos que son unas caídas muy superiores, ¿no? Tenemos que, en general, irnos para muchos países a la gran depresión de los años 30 para ver caídas tan grandes de la actividad económica y aumentos de la tasa de desempleo como los que vamos a ver en algunas de estas economías. Yo creo que es interesante también ver el tipo de evolución por trimestres económicos. Por ejemplo, en el caso de la zona, el área económica posiblemente más importante para España, ¿no? Pues se puede ver claramente si vemos la línea de color continuo, de color azul, ¿no? La línea continua de color azul que nos representa el nivel de actividad. Esa línea está claramente por debajo y tiene una forma de V que no es simétrica en la recuperación y que tampoco vuelve al nivel de actividad que preveíamos antes de la crisis del coronavirus. Y las caídas son muy importantes, es decir, partiendo de un nivel ligeramente superior al 100%, esto está normalizado para que el conjunto del año 2019 tome el valor 100, se ve como la caída del primer trimestre, que insisto, no está actualizada con el último dato que acaba de facilitar Eurostat, sería ligeramente superior a la que tenemos ahí. La caída prevista en el segundo trimestre, estamos hablando de una caída que va a superar en el conjunto de estos dos trimestres el 10%, va a estar seguramente entre el 12 y el 15% de caída. Como a partir del tercer trimestre se empieza a producir ya una recuperación, el tercer o cuarto, pero como a lo largo incluso del próximo año, la previsión es que el nivel de actividad esté, como podéis ver ahí, más de 2 puntos por debajo de lo que sería el nivel de actividad normal. Esto pasa prácticamente en cualquiera de las economías, el caso de la economía china, que vemos aquí, o también en el caso de la economía de Estados Unidos. Ahí la brecha que se abre a finales del 2021 entre el Producto Interior Bruto que teníamos previsto antes de la crisis del coronavirus y el nivel que tenemos previsto ahora, pues como podéis ver es superior, ligeramente superior a los 4 puntos porcentuales. Por lo tanto, un efecto muy intenso de carácter temporal, pero que también tiene un efecto relativamente duradero porque nos va a costar volver a la senda de crecimiento que traíamos antes de esta crisis, ¿no? Y está por ver, insisto, a qué punto estos escenarios se pueden conseguir. Desde luego vamos a tener que trabajar mucho con las políticas para poder hacerlo insisto, sin asumir un escenario de riesgo
cómo podría ser un rebrote de la pandemia a lo largo del próximo invierno. Habiendo visto la situación internacional y también con todos la respecto a los riesgos que comentas, ¿cuáles serían las previsiones para España? Habéis comentado los indicadores que ya tenemos de primer trimestre y que recogen muy parcialmente la situación. ¿Cuáles son las perspectivas para segundo trimestre a nivel de España? Bueno, pues si te parece, Raúl, empiezo a un breve resumen de los indicadores que hemos manejado para ver, ¿no?, que efectivamente lo que ha supuesto el periodo de confinamiento, el periodo de limitaciones a la movilidad, el cierre de la actividad de muchos sectores. Por ejemplo, un dato que utilizamos en VBA Research, que es extremadamente útil porque podemos tener acceso a él con una frecuencia diaria, es el consumo, el gasto en tarjetas en todos los terminales de todos los terminales de puntos de venta de BBVA realizados con cualquier tarjeta, o los gastos de las tarjetas de BBVA en cualquier otro terminal. En esta lámina se puede ver claramente cómo la caída ha sido tremenda, ¿no?, con respecto a lo que sería un nivel de actividad normal. En algunos sectores estamos hablando de que la caída pues ha estado entre el 90 y el 100%, ¿no? En general, caídas de actividad que han oscilado entre un 60 y un 100%, con bastantes diferencias entre sectores, hay que decir. En algunos de ellos incluso hemos observado un aumento, todo lo que tiene que ver con alimentación, ¿no? Este dato, por ejemplo, es muy interesante porque la evidencia lo que nos muestra, como podéis ver en este gráfico, es que está muy correlacionada. La actividad que podemos medir a través del gasto en tarjetas con el consumo de los hogares, ¿no? Prácticamente machea a la perfección ese comportamiento cíclico de un componente muy importante de la demanda agregada, como es el consumo de los hogares. ¿Qué sabemos? La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística nos facilitó ya un primer avance de la caída del Producto Interior Bruto en el primer trimestre del 2020, una caída que, como todos sabéis, pues fue del 5,2%, y esto sería consistente, para que nuestros oyentes hagan una idea, con una actividad económica que a lo largo, si cada trimestre tiene unas 13 semanas de actividad, durante las 11 primeras semanas la actividad estuvo creciendo a ritmos como los que tenía a finales del año pasado, entre 4 o 5 décimas de crecimiento trimestral, pero en las últimas, para poder llegar a esta cifra del 5,2, la actividad económica tuvo que caer en promedio en el conjunto de sectores productivos aproximadamente un 36%, ¿no? Es una forma de calibrar esa caída de la actividad para poder producir esa del PIB. Bien, teniendo en cuenta este cierre de actividades, ¿no?, lo que hemos hecho pues ha sido, como tenéis en esta lámina, simular las caídas. En el gráfico se puede ver en el eje horizontal la duración del confinamiento por semanas, desde 2 a 10 semanas. En el caso de España estamos suponiendo 8 semanas de confinamiento. En las líneas, los colores de las líneas nos dan una idea de cuál es esa caída de la actividad. Con un 36% de caída de la actividad con 8 semanas nos estaríamos moviendo aproximadamente entre la línea de color, la línea que está en medio, color azul en medio, y la línea de color verde, más cerca de la verde que de la línea de color azul. Y esto pues nos daría aproximadamente una previsión de crecimiento para el conjunto del año, que es lo que se mide en el eje vertical,
entre 8 puntos y 10 puntos. Nosotros tenemos una previsión de crecimiento teniendo en cuenta las medidas de política económica que se han dado, que podrían, a ver qué pasa en la lámina, podrían mitigar la caída del Producto Interior Bruto en unos 3 puntos mensuales, teniendo en cuenta todos estos supuestos sobre la caída de la actividad en el periodo de confinamiento y la recuperación en la fase de la desescalada. Tenemos un perfil como el que estamos simulando aquí en este gráfico, una caída de la actividad que en el segundo trimestre con respecto al escenario base sería superior al 15%, con una recuperación en el tercer y el cuarto trimestre, y esto lo que nos lleva es a una previsión de crecimiento que estaría fácilmente pues, entre el 8%, que es el escenario que teníamos antes de conocer el avance de la contabilidad nacional trimestral del INE, el 10,5% de caída, ahora posiblemente a expensas de conocer los datos de este segundo T que todavía no ha terminado, ¿no? Que vamos pues a través del gasto en tarjetas, a través de la afiliación mensual, etcétera, que vamos siguiendo puntualmente, pues el dato que conocimos del primer trimestre significaría claramente un sesgo a la baja en nuestras previsiones de crecimiento, por lo tanto, pues nos iríamos aproximando más hacia ese rango cercano al 10% de caída del PIB anual. Hoy por hoy nuestra, insisto, es la del 8%, pero lógicamente este avance en la contabilidad nacional trimestral supone un claro sesgo a la baja en estas previsiones de crecimiento. Te doy la palabra, Raúl. Y ahí, viendo ya el escenario a nivel de España de estas primeras previsiones, ¿cuáles serían vuestras recomendaciones de cara a la política económica? Evidentemente no es fácil y si el profesor al inicio comentaba la humildad, yo le añado también la prudencia, ya desde el punto de vista de la gestión pública y la flexibilidad, que eso siempre a nivel mediático, etcétera, pues se interpreta muy bien, digamos, pero en el entorno en el que estamos, tanto en España como en otros países, pues las medidas de política económica van a tener que contar con esas 3 variables. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Pues yo creo que es muy importante, y esto lo están haciendo todos los países, también incluido España, hacer todo lo posible por mantener el tejido productivo de las empresas para minimizar la destrucción de empleo y, lógicamente, también tratar de mantener temporalmente, en la medida de lo posible, las rentas de aquellos colectivos más vulnerables, ¿no? Esto es haciendo a través de las prestaciones por desempleo, las ayudas a las personas, a los trabajadores que temporalmente se encuentran en una situación de expediente de regulación de empleo, ayudas a autónomos teniendo una caída sustancial de la actividad económica. Esto genera pocas diferencias entre países, casi todos están haciendo algo parecido, ¿no? Mitigar los efectos recesivos a corto plazo de esta pandemia, ¿no? de la crisis económica que genera esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, obviamente, estas políticas tienen un efecto importante. Las estimaciones que nosotros se pueden ver en este gráfico que estoy mostrando aquí. La línea de color azul es el escenario base de crecimiento que tenemos. Esto está medido en desviación porcentual respecto al escenario pre-COVID, anterior a la crisis del coronavirus, y la línea de color azul hace referencia al nuestro escenario base una vez que incorporamos en el mismo el efecto de las políticas económicas que ya se han dado, ¿no? Como podéis ver, sin esas medidas de política económica,
la caída del Producto Interior Bruto sería todavía superior. Podría llegar en el segundo trimestre a casi un 25% con respecto al escenario anterior a la crisis económica. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que estas políticas de demanda no van a ser suficientes, ¿no? Aparte de los efectos temporales que tiene la crisis, es muy probable, y lo estamos viendo, que los efectos sean muy asimétricos por sectores, en uno de una duración mayor que en otros, y por lo tanto, si ya teníamos una lista de tareas, de reformas, de políticas que teníamos que llevar a cabo antes de la crisis económica para poder corregir algunas de las debilidades estructurales de la economía española, con más razón ahora, ¿no? Y eso pues lleva a la lista de políticas que tenéis aquí, ¿no? Políticas para reducir el coste social, limitar el aumento de la desigualdad y sobre todo acelerar la recuperación, pensando más en lo que es la recuperación a medio y a largo plazo. Seguro que estas políticas se tienen que coordinar también con Europa. Es muy importante la cooperación internacional. Hay que poner en valor la importancia que tiene el Banco Central Europeo para evitar un aumento de la prima de riesgo con las medidas tan potentes que se están tomando por parte de los gobiernos nacionales, y también hay que poner en valor los instrumentos, los mecanismos que ha dotado el Eurogrupo, como el mecanismo, los créditos que habilita el Mecanismo Europeo de Estabilidad por valor de 240.000 millones, la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones y este programa de aseguramiento de los seguros de desempleo a nivel nacional que ha puesto en marcha la Comisión Europea, que se conoce SURE. Si juntamos todo el paquete que ha aprobado, ¿no?, de programa de compras para la pandemia el Banco Central Europeo por valor de 705 millones, los 540.000 millones que ha aprobado la Comisión Europea, el MEDE y el Banco Europeo de Inversiones, estamos hablando de un volumen que supera, es ligeramente superior a todo el Producto Interior Bruto anual de un país como España. Eso en cuanto a las medidas que vienen de Europa, pero las medidas que tenemos que tomar aquí son muy importantes. Por un lado, tendremos que recuperar el espacio fiscal que ahora vamos a perder con obviamente este aumento del déficit y de la deuda pública, y luego tendremos que aumentar la capacidad de crecimiento. Esto va a ser muy importante. Esta crisis supone también una perturbación de oferta importante, pues vamos a tener que adoptar medidas para mejorar la eficiencia de nuestro mercado de trabajo, para mejorar nuestra productividad, para también crear un entorno favorable para la inversión, para impulsar la acumulación de capital y sobre todo para incentivar la adopción de nuevas tecnologías que son muy importantes, como hemos visto durante esta crisis económica. Disponer de flexibilidad gracias a estas nuevas tecnologías ha sido vital. Lo vemos todos los días en el auge que ha experimentado el teletrabajo, en actividades como las que hoy estamos desarrollando aquí a través de esta licencia, compras online, organización en general de cadenas de producción también a través de medios tecnológicos, y esto también va a ser muy importante de cara a un reto pendiente que no debemos olvidarnos, de carácter estructural, que a largo plazo es tan importante como este reto sanitario que ahora nos ocupa, es el de la transición energética a la que nos obliga el cambio climático. La palabra, Raúl. Muchísimas gracias por todas estas concreciones que me parecen de gran interés. Coincido plenamente en el tema de la digitalización, la transición ecológica. La digitalización, hemos visto curiosamente, hemos percibido que es un gran activo de la economía española, de inversiones que se habían realizado. Ahora vemos todo su fruto en el ámbito de la fibra óptica, digitalización, y eso ha permitido que los indicadores que nos dabas
pues se haya mantenido buen número de sectores y de actividad en el ámbito digital y eso haya permitido no bajar más en esos indicadores. Yo me quería referir al tema de las políticas económicas y haciéndote una pregunta sobre unas declaraciones tuyas en el País Negocios de hace 2 semanas. Las voy a leer directamente. Decías un tema muy interesante que era: no hay menús gratis y el aumento de la deuda supone una elevada carga para el futuro, por bajos que sean los tipos de interés. Aunque lo prioritario ahora es hacer todo lo que sea necesario para rescatar las economías de los efectos de la pandemia. No vale para eso cualquier política. ¿En qué escenario nos situamos? Porque es cierto, estamos en el escenario de que hay que hacer todo lo necesario, pero cuando te refieres al no hay menús gratis, no vale cualquier política, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? ¿Cómo podríamos esto gestionarlo desde el ámbito público? Bueno, pues ahí sobre todo lo que me refiero es que obviamente, ¿no?, tratar de hibernar la economía. Rafa, yo Sí. creo que el auditorio puede empezar ya a mandar sus preguntas mientras tú Bien. respondes esta final. Gracias. Perfecto. Pues esperamos vuestras Muchas preguntas. gracias, Gracias. ¿A qué me refiero con que no hay menús gratis? Obviamente, ya lo he dicho antes, tenemos que hacer todo lo posible por proteger nuestro tejido productivo, por proteger las rentas de aquellos colectivos más vulnerables. A corto plazo es muy importante, pero hay que tener en cuenta que va a suponer una ingente cantidad de dinero. En términos de déficit público, en el gráfico de la izquierda se puede ver cómo, por un lado, el hecho de que la actividad económica vaya a reducirse en términos de Producto Interior Bruto entre un 8 y un 10% fácilmente, pone una disminución muy significativa de ingresos. Al mismo tiempo, vamos a tener que realizar un aumento considerable del gasto público. Bueno, pues las estimaciones que vemos lo que nos dicen es que el déficit público del 2020 fácilmente se nos puede ir a un 11% del Producto Interior Bruto. Y en términos de la deuda pública, que es el gráfico que tenéis a la derecha, pues resulta que operan las dos fuerzas al mismo tiempo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de la sostenibilidad de la deuda pública, nos referimos al ratio de deuda pública sobre el producto. Tenemos, por un lado, que el numerador aumenta como resultado de este déficit público, que este año se puede ir fácilmente al 11%, y por otro lado tenemos una ida del Producto Interior Bruto que va a estar en esta horquilla superior al 8%, 8 y el 10%. Esto fácilmente le puede meter a la deuda pública este año, puede suponer un aumento de 20 puntos porcentuales, dejando nuestro rango que puede estar entre los 115 y 120 puntos porcentuales, ¿no? A eso me refiero con que no hay menús gratis. Por lo tanto, estamos en la obligación en la medida que estamos utilizando dinero de los contribuyentes, aunque sea en la forma de la deuda pública. Esto no va a ser una carga para el futuro, para los contribuyentes en el futuro. Por lo tanto, las administraciones públicas obviamente tienen una obligación muy importante de utilizar estos recursos públicos de la manera más eficiente posible para poder conseguir más, en este caso, mantenimiento del tejido productivo y mantenimiento de rentas en los colectivos más vulnerables, con menos, ¿no? Tratar de, por lo tanto, poner el énfasis en esa eficiencia de las políticas públicas, ¿no? Y al mismo tiempo, que a mí me gusta mucho la idea esta que llevo ya tiempo defendiendo, ¿no? Es muy importante tratar de situarnos en lo que yo llamo la frontera de posibilidades de maximización, por un lado, de la actividad económica y por otro lado de la seguridad sanitaria, ¿no? Utilizar todas estas políticas y todos estos recursos públicos para poder situarnos lo más cerca de esa frontera.
Si te parece, lo dejo ahí y damos paso ya gracias, a las Rafael. preguntas de nuestros oyentes. Son muchos oyentes porque estamos en el entorno. Esto, si fuera una clase física, sería difícil de gestionar porque estamos entre los 200, 210, van entrando, saliendo, pero estamos en torno a los 200 asistentes, con lo cual, perfecto. Y yo, aquí una pregunta que es la pregunta que muchas veces se hacen los medios, ¿no? Nos transmiten con el confinamiento y la paralización forzosa de la economía se ha producido un descenso de la oferta. ¿Podría esta crisis, y se ha producido también una caída en la demanda, ¿podría esta crisis económica terminar siendo una crisis financiera como la de 2008? Y ante esta posibilidad, es una doble pregunta, entre las medidas de política económica, ¿no deberían contemplarse aquellas que garanticen la integridad del sistema financiero y bancario para evitar una crisis de liquidez? Aquí, entrando en el debate, supongo en la situación del sistema financiero, el cual, pues hombre, conoces perfectamente, es muy diferente ahora que la que tenían en 2008. Sí, así es. Esta crisis en ese sentido no tiene nada que ver, ¿no? Por un lado, tenemos que a lo largo de esta década el sistema bancario en general, mundial, pero particularmente en España, que como hemos visto a lo largo de estos últimos años, ha multiplicado prácticamente sus ratios de capital bancarios, niveles de recursos propios, por 3. Y al mismo tiempo, también durante este periodo, se ha saneado la cartera de créditos, ¿no? A través de revisiones, a través de la limpieza de los balances y, por lo tanto, el sistema bancario llega en una situación de mucha más fortaleza, una situación mucho más saneada, ¿no? que en aquellos momentos. Es cierto también, y esto hay que reconocerlo, que después de tantos años con unos tipos de interés tan bajos, la rentabilidad del sistema financiero hoy en día no alcanza los niveles de rentabilidad que teníamos antes de la crisis financiera internacional del año 2008. Pero con todo, lo que sí que podemos asegurar hoy por hoy es que el sistema financiero español es parte de la solución y no una parte del problema, como lo fueron las cajas de ahorros en aquella crisis financiera, ¿no? a la que sobrevino la crisis de deuda soberana. Pero eso no nos debe hacer caer en la complacencia, es decir, en la medida que esto sea una crisis temporal, es cierto que va a haber una pérdida, ya lo estamos viendo, de una parte del tejido productivo. Lamentablemente, algunas empresas desaparecerán. También tendremos problemas de aumentos de morosidad, no solo en la parte de créditos de empresas, sino también en la parte de créditos a los hogares. Una parte de esos recursos, de esas provisiones, del capital que tiene ahora mismo, de los colchones de capital que tiene el sistema bancario, se tendrán que utilizar para ese aumento de la morosidad, pero no hay que tampoco descartar la posibilidad de que si esta crisis se transforma en algo mucho más preocupante que una recesión temporal, una depresión mucho más duradera, pues en ese caso sí que podemos ver cómo el sistema bancario, que en general es un termómetro, es un buen termómetro de la situación económica, pues terminaría reflejando esa debilidad económica. Pero no sería causa de, sino que sería la consecuencia de una recesión económica que se prolonga un poco del que nosotros prevemos en este momento. En relación con esta última reflexión, hay una pregunta que encaja perfectamente, pero creo que casi es seguir el hilo conductor a lo que estabas comentando, y es ¿qué peligro tenemos en España a que el bajón económico se transforme en estructural? Y pone paréntesis 10 años. Hombre, 10 años parecen
parecen muchos en este caso, pero sí que esa cuestión de estamos ante una recesión, cómo evitamos que se transforme en algo estructural, y esto lo pondría en relación con alguna de las preguntas que hay relacionadas más sectoriales, que quizás sí que hacen un poco diferencial la situación en España respecto a algún otro país, y es el tema del turismo. Aquí nos preguntan por comunidades autónomas concretamente muy turísticas o cómo podrá recuperarse el turismo de estas condiciones del COVID. Incluso, perdona Rafael, Sí. hay algún asistente que me va replicando la pregunta, luego le debatimos. Gracias. Pues ese tema estructural y un poco en relación con los sectores en España. A nivel diferencial, quizás el turismo es el más destacado. Sí, me parece que es Raúl, una pregunta pertinente y por eso ponía el énfasis en mi intervención en la necesidad de políticas de oferta pensando en el largo y en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y claramente la crisis puede tener en términos del turismo es un ejemplo excelente, ¿no? A ver, España, obviamente, y no voy a descubrir nada, tiene una serie de debilidades estructurales que ya arrastraba, un mercado de trabajo que es ineficiente y no es equitativo, con una dualidad muy grande entre trabajadores con contratos indefinidos y trabajadores con contratos temporales. Lo hemos visto en las estadísticas de afiliación a la seguridad social de los meses de marzo y de abril, como este colectivo de trabajadores con contratos temporales pues ha sufrido particularmente la intensidad de la crisis, es un problema. Luego también tenemos yo no le llamaría una debilidad, pero sí que hoy por hoy es una exposición mayor a la crisis por el hecho de que algunos de nuestros sectores productivos están más expuestos o son más dependientes a las cadenas mundiales de producción que con el cierre, ¿no?, que se ha producido la actividad económica simultáneamente en muchos sectores y en muchos países, pues lógicamente tiene también un coste particularmente relevante en sectores como el del automóvil, ¿no? España es uno de los principales exportadores mundiales del automóvil y ahora a corto plazo pues va a sufrir seriamente este perjuicio económico. Y luego, claramente, y este sin duda es el elefante en la habitación, es que si hay un sector que sale perjudicado por esta crisis, al menos temporalmente, es el sector del turismo. Porque todas estas medidas de distanciamiento físico o de limitación a la movilidad de las personas incide claramente en el sector turístico. Y entonces, bueno, tendremos con ayuda de estas políticas de oferta, yo no sé si llamarle reestructuración, reconversión de la economía española. Eso no significa que dejemos de ser una potencia turística mundial. Eso lo que significa es que el sector turístico en España tendrá que adaptarse a los nuevos condicionantes que surjan detrás de esta crisis. Obviamente, seguiremos teniendo turistas europeos que quieran y de cualquier otra parte del mundo que quieran visitarnos, pero tendremos que ofrecer algo más de lo que ofrecíamos antes. Tendremos que ofrecer también seguridad sanitaria. Tendremos que ofrecer certidumbre a que aquellas personas que nos visiten pues se encuentran tan seguras en sus vacaciones como en sus países de origen y por lo tanto esto es un reto para todo el sector, para todas las infraestructuras, hoteles, medios de transporte, compañías aéreas, etcétera, y por lo tanto es algo que tenemos que estar abordando ya desde este mismo momento. Hoy por hoy el espacio aéreo está en general cerrado en Europa, los turistas no pueden viajar de unos países a otros,
pero conforme se empiece a abrir a través de corredores, de zonas verdes, por así llamarlas, pues será muy importante, ¿no? Tratar de ofrecer esa garantía de seguridad, y para eso el sector va a tener que estar muy, muy activo. Perfecto. Hablabas también de la automoción hace un momento. Entra una pregunta que no la ha hecho ni el secretario general de Industria ni nadie de su equipo, pero que creemos que es interesante en este sentido también. Y es, ante el tipo de situación y de perspectivas que estás comentando, si no crees que es el momento de hacer política industrial apoyando al sector de manera prioritaria dentro de la agenda política, y hace una segunda reflexión respecto al papel que debería tener el Ministerio de Industria en cuanto a peso en el Ministerio. Evidentemente no voy a entrar en este ámbito que obviamente, pues por supuesto defiendo, pero sí un poco para completar la pregunta, el papel de los ministerios más sectoriales, quizás. En este ámbito, Ministerio de Industria, Ministerio de Agricultura, el papel que pueden tener diferencial en esta crisis a la que estábamos comentando en 2008, donde era una crisis financiera, inmobiliaria, y por tanto todo muy centrado en Ministerio de Economía, y en el ámbito de la crisis soberana, de deuda soberana, en el ámbito del Ministerio de Hacienda. Ahora esas reformas estructurales que comentas, ese papel en las cadenas de valor global, ¿cómo se debería afrontar desde la política industrial, entendiendo la política industrial en sentido amplio, como ya lo estabas haciendo? Sí, yo creo que es muy importante esta reflexión que haces. No toda la política industrial vale. No es una. Yo creo que aquí, obviamente, hay que tener claro que la política industrial no puede estar orientada a seleccionar campeones nacionales, o primero, que no lo sabemos, y segundo también porque tenemos un problema de ayudas al Estado dentro de la Unión Europea que limita mucho ese tipo de política. Yo, en general, cuando hablamos de políticas industriales, es defensor de políticas transversales que, aunque puedan ser particularmente relevantes a un sector, puedan beneficiar a todos, ¿no? Que es crear un clima de negocios, un clima empresarial que sea lo suficientemente eficiente, de apoyo por parte de las administraciones públicas, también de las políticas sectoriales que puedan venir, para que independientemente del sector, independientemente de la empresa, puedan desarrollar su actividad económica en las mejores condiciones posibles, ¿no? Por eso hablaba de evitar ineficiencias en el mercado de trabajo, cómo facilitamos que la contratación indefinida gane peso frente a la contratación temporal, cómo conseguimos que el mercado de trabajo funcione de una manera mucho más eficiente, ¿no? En ese emparejamiento entre ofertas de trabajo que realizan las empresas a través de sus vacantes, y aquellas personas que o bien están desempleadas o bien están trabajando pero buscan una oportunidad de trabajo mejor, ¿no? Cómo utilizamos las nuevas tecnologías, el análisis de datos masivos, la inteligencia artificial para producir estos emparejamientos, ¿no? Que van a beneficiar a la industria, pero van a beneficiar también a las empresas de cualquier sector, el sector servicios, también a las empresas en el sector turístico, ¿no? Cómo mejoramos nuestro tejido productivo en todo aquello que tiene que ver no solo con infraestructuras públicas, sino también en inversión de las empresas, en acumulación de capital tecnológico, en acercar a nuestras empresas a las fronteras tecnológicas, eliminar barreras al crecimiento de las empresas, ¿no? Hemos visto, y esta crisis ha puesto de manifiesto, que la probabilidad de supervivencia es muy superior en las empresas medianas y grandes que en las microempresas y en las pequeñas empresas. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer a este respecto será muy importante. Y insistir una vez más, tenemos una brecha que
tenemos, que ya era amplia y que tenemos que evitar que se siga abriendo en términos de capital humano, ¿no? Somos el país que tiene el nivel de fracaso escolar y abandono temprano del sistema educativo más grande de la Unión Europea, ¿no? Tenemos que fortalecer la formación profesional, ¿no? La formación profesional dual, la formación continua, que son aspectos muy relevantes cuando hablamos de política industrial. Por lo tanto, también cómo preparamos, ¿no?, ese capital humano también a las propias empresas en el proceso de transformación digital va a ser importantísimo. Y todo esto son más bien políticas transversales, más que políticas con un enfoque sectorial muy concreto, que se pueden aplicar, luego se pueden declinar o se pueden detallar. Pues, por ejemplo, seguramente tenemos ahora una oportunidad, ¿no? Si uno de los sectores perjudicados va a ser el turismo, por ejemplo, el sector del automóvil, pues aprovechemos, ¿no?, esta crisis como una oportunidad para acelerar la transformación digital, la transformación energética en estos sectores, ¿no? Creo que la política económica, las ayudas públicas, la política industrial tiene que ir más orientada a este tipo de enfoque, no tanto a lo que sería la subvención directa de sectores productivos, ¿no? En esta línea de políticas públicas hay varias preguntas que es más complicado agrupar en digital que cuando uno está en un debate físico, pero las agruparía en dos cuestiones. Una es el ámbito de la política fiscal, que vendría a decir si esto nos augura próximas subidas de impuestos, pero habría una reflexión de fondo, y es en los últimos días, por ejemplo, estamos viendo que Francia ha empezado ya a entrar en su sector empresarial. Esto en Francia no es extraño, pero sí es extraño, o sea, sí el volumen con lo que lo está haciendo, o sea, una entrada en la financiación de Air France de 7.000 millones de euros, financiación a Renault de 5.000 millones de euros, que han sido las dos ya autorizadas por la Comisión Europea y que, por tanto, nos sitúa, en cierta manera, ante una vuelta del Estado como agente empresarial. Es decir, el papel del Estado como agente económico, no solo desde el ámbito de la política pública, la política fiscal, etcétera, sino también verse la necesidad de los Estados europeos de volver a entrar, pues, en ámbitos estratégicos como líneas aéreas, probablemente en automoción, constructores aeronáuticos, veremos Airbus la evolución que tiene. Todo esto, ¿cuál es vuestra visión al respecto? Este retorno, en cierta manera, del Estado, si ha de ser coyuntural, si puede ser estructural y puede ser positivo. ¿Cuál es vuestra visión? Así a priori, digamos, porque estamos viendo solo los primeros movimientos de lo que intuimos va a ser algo mucho más amplio en los próximos meses. Bueno, lo primero, Raúl, claro, nadie tiene una bola de cristal sobre lo que puede ocurrir con esto. Y por lo tanto es muy difícil saber cómo vamos a salir, ¿no?, de esta crisis en 2-3 años, cuál va a ser el papel del sector público, si esto supone una vuelta o no de una estrategia claramente empresarial por parte de ese sector público, ¿no? A ver, yo creo que la aproximación aquí, en principio, tiene que ser, en la medida de lo posible, pues limitemos las ayudas a que sean de tipo temporal, no de tipo estructural. Y si en aquellos casos en los que termina siendo de carácter estructural, por las dificultades, ¿no?, para salir de una empresa, de un determinado, una vez que el sector público ha entrado, por la recuperación del sector es más lenta de lo que se preveía, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de evitar mantener empresas porque sí, ¿no? O sea, aquí de nuevo hay que hacer un análisis coste-beneficio. Esto
nos cuesta a todos los contribuyentes mucho dinero y por lo tanto no es tan fácil como decir que entre el sector público en el capital de aquellas empresas que de otra manera tienen un problema de solvencia. Eso solo está justificado si esa empresa tiene un problema de solvencia temporal, pero a largo plazo tiene su supervivencia asegurada. Si esa supervivencia no está asegurada sin la existencia de subvenciones y de transferencias de aportaciones masivas por el sector público que van a costar mucho dinero del contribuyente, ya sabemos esto cómo acabó en los años 70 y en los años 80, ¿no? En políticas de reconversión que fueron bastante dolorosas cuando el sector público tuvo que salir de modelos de negocio que sencillamente habían dejado de ser rentables, ¿no? Entonces, no alarguemos o no evitemos el proceso de reestructuración, de reconversión, allí cuando ya tengamos claro que no se puede ir más allá, ¿no? Por lo tanto, con carácter general, ayudas temporales sí, siempre que sea necesario, siempre que fundamentalmente sea para resolver un problema de liquidez y no de solvencia. Si el problema es solvencia real, pero a medio y largo plazo podemos salirnos de esas empresas, de esos sectores, minimizando el coste que tiene para el contribuyente, hagámoslo, pero si no, valoremos muy bien, de nuevo, como decía antes, nada es gratis, ¿no? Y por lo tanto lo que no tiene mucho sentido es meter dinero en algo que a largo plazo no resulta eficiente ni justifica el coste que para los contribuyentes pueda tener. Con todas las cautelas, volviendo al principio, como decía, que nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Como para saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir en el futuro, pero por lo menos con esa mentalidad abierta de evaluación continua, ¿no? de la presencia del sector público en determinadas empresas está justificada o no. No quiero poner nombres concretos de empresas ni de sectores a nivel europeo, pero a todos nos pueden venir ejemplos de empresas que ya tenían su supervivencia comprometida en Europa antes de la crisis del coronavirus, porque eran modelos de negocio que no eran rentables y que por lo tanto es cuestionable que si ya no eran rentables antes, entre el sector público a realizar una actividad empresarial en las condiciones actuales, ¿no? Pues muchísimas. Eso es. Yo cierro rápidamente, Rafael. Muchísimas gracias porque ha sido tremendamente interesante y muy útil tanto tu presentación como tus reflexiones durante el coloquio. Gracias también a todos los asistentes por las preguntas que han realizado, porque han sido muchas y muy variadas. Hemos intentado escoger y agrupar algunas a pesar de la velocidad digital. Y sin más, con este agradecimiento tanto a los asistentes como por supuesto a Rafael, le doy la palabra al profesor Agustín para que realice la clausura de este fantástico debate que abre el ciclo del observatorio. Muchas gracias, presidente. Me ha interesado Agustín. el debate. Rafael, te agradezco muchísimo tu presentación y me alegro mucho de que te haya moderado precisamente Raúl, porque ha habido muchas connotaciones dedicadas a los sectores productivos. Y esto es especialmente importante en este tipo de crisis, que no es la crisis financiera del año 2008, que era una crisis financiera y generalizada, sino que aquí lo que se ha destruido es tejido productivo. Y por esto las connotaciones sectoriales que se han salido en este coloquio me parecen muy interesantes. Muchísimas gracias, presidente de la DOI. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todo el auditorio. La próxima sesión tendrá lugar el próximo jueves. Espera que se me ha caído el pinganillo como dicen las chicas de la tele. Que la próxima sesión tendrá lugar el próximo jueves
y vamos a ir un poco al marco del meollo de la crisis, es decir, cómo ha afectado esta crisis al concepto mismo de globalización y al comercio internacional. Para esto, una figura de primer nivel, Federico Steinberg, del Real Instituto Elcano, experto en estas cuestiones al máximo, y vamos a tener el gusto de que le modere, el placer de que le modere Elena Pisonero, que es miembro de nuestro Consejo Asesor del Observatorio y que además de presidir ahora su propia empresa, ha sido expresidenta de Ispasat, pero sobre todo en este ámbito del comercio internacional fue en su momento secretaria de Estado de Comercio. De modo que quedáis invitados todos al próximo jueves a la misma hora, a las 6:30. Muchas gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias y un abrazo. Muchas Ha gracias. sido un placer. Un placer.